Buenas tardes. Bienvenidos una vez más y van 16 ediciones a la entrega oficial de premios Emprender a la Escuela, correspondientes al curso académico 2015-2016. Agradecemos la presencia del director gerente del Instituto Aragonés de Fomento, del Departamento de Economía, Industria y Empleo, al director general de la Planificación y Formación Profesional y el director comercial de Innovación, Equidad y Participación del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, así como al resto de autoridades, directores de centros, profesorado, alumnado, consultores y asistentes, que esta tarde nos acompañen en esta ceremonia de reconocimiento a todas las personas emprendedoras que quieren esforzarse en sacar adelante proyectos de empresa visibles en nuestra comunidad. En este curso académico que finaliza, el Gobierno de Aragón apuesta por promover los valores de la cultura emprendedora en todos los centros educativos de Aragón, trabajando por avivar el emprendimiento social y sostenible en todas las modalidades educativas, educación secundaria, bachillerato y ciclos formativos de formación profesional. Desde el mes de octubre de 2015 hasta mayo de 2016 se han desarrollado 244 talleres Emprender en la Escuela, con una participación total de 8.888 estudiantes que han supuesto casi 500 horas de formación emprendedora en 15 temáticas, las cuales son seleccionadas por los responsables docentes para impartirse de forma totalmente gratuita a su alumnado en la fecha y horario más conveniente durante el periodo lectivo escolar. 15 diferentes temáticas que han inundado las aulas con los talleres Emprender en la Escuela de conceptos y dinámicas para potenciar la creatividad, la marca personal, el marketing express, las claves del éxito cuando emprendemos, descubrir nuestros talentos ocultos, diseñar nuestras iniciativas a golpe de vista, desarrollar un plan de empresa viable y rentable, decidir montar un e-commerce, viabilidad para novatos, una web para emprender y experiencias emprendedoras en el aula para reprogramar nuestro futuro. Con estas excelentes cifras de participación y la calidad de nuestros contenidos formativos, está claro que ha sido un curso académico muy positivo para generar más talante emprendedor en Aragón. Invitamos a don Ricardo Almaleva Andrés, director general de Planificación y Formación Profesional del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, a que nos dedique unas palabras de bienvenida sobre los objetivos y desarrollo del programa Emprender en la Escuela de Aragón. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Profesores, alumnos, representantes de la comunidad educativa en general, compañeros del Instituto Aragonés de Fomento, compañeros del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, y sed muy bienvenidos a este acto de entrega de diplomas y de premios del proyecto de innovación Emprender en la Escuela, que llega ya a su 16ª edición. Permitidme que excuse en primer lugar a la consejera de Educación, Cultura y Deporte, a la que le hubiera gustado, le hubiera encantado compartir este acto con nosotros, pero por motivos de agenda en último momento tiene ahora mismo un acto en Teruel y le es imposible acompañarnos. En todo caso, recibo en su nombre su saludo, su reconocimiento, su enhorabuena a todos vosotros. Y ese reconocimiento lo uno al mío respecto a todos los proyectos participantes en este proyecto innovador de Emprender en la Escuela, por su calidad, por sus proyectos, por su innovación en todas las presentaciones. Ahora, en breves minutos, vamos a seleccionar quizá los 3 proyectos más sobresalientes de los presentados, pero realmente en 3 categorías distintas. En la categoría de proyecto de empresa en formación profesional, iniciativa emprendedora en formación profesional e iniciativa emprendedora en bachillerato. Pero realmente, como digo, mi felicitación y mi reconocimiento es para todos los proyectos que han nacido además muy vertebrados en el territorio. Hemos recibido propuestas de Zaragoza, Huesca, Teruel y de muchas otras localidades, de Barbastro, de Gea de los Caballeros, de Pedrola, de Zuera, espero no dejarme ninguno, de la Almunia, Doña Godina, de Alagón,
y realmente muchos de ellos seguro son fruto de los 244 talleres que ha organizado el Instituto Aragonés de Fomento en este ejercicio que nos contaba Jorge. Además, han participado 86 centros educativos, que casi todos estáis aquí representados, y ese número de 8.888 alumnos, que además de ser un número realmente curioso, coincidiréis conmigo, es el número récord de las 16 ediciones. Número récord en alumnos participantes, en talleres convocados, en centros educativos que han participado, por lo tanto nos debemos todos congratular. Como decía, son ya 16 las ediciones de este programa, que constituye toda una apuesta por la difusión de la cultura emprendedora en el ámbito educativo. El primer convenio con el IAF, entre el IAF y el Departamento de Educación, se suscribió en 2002 y precisamente este viernes pasado las dos consejeras de Educación, Cultura y Deporte, de Economía, Industria y Empleo, suscribieron un nuevo convenio para volver a fomentar esa cultura emprendedora en los centros educativos a través de actuaciones que están especialmente incardinadas en el área de la formación profesional, pero que van mucho más allá, que superan el ámbito de la formación profesional, y también por ello tenemos ese reconocimiento, ese premio a la mejor iniciativa en bachillerato. Esta inversión en emprendimiento, fomentada con la debida responsabilidad de la Administración, ofrece un importante número de beneficios a toda la sociedad y en particular a todo el alumnado. Beneficios como la creatividad del alumno, fomentar su iniciativa y otros tan importantes como mejorar en su responsabilidad y trabajo en equipo. El Consejo Europeo, en sus recomendaciones de 2009 sobre un marco estratégico de educación y formación, establecía 4 objetivos estratégicos y uno de ellos es precisamente ese: incrementar la creatividad y la innovación de todo el alumnado. Además, tanto la Comisión como el Consejo Europeo, en la Estrategia Europea 2020, instan a los Estados miembros a mejorar el ámbito educativo y a consolidar los resultados de la investigación, a promover las TIC, a sacar esas ideas que tenéis y a implementarlas, y que esas ideas tengan resultados, que generen empleo, que ese empleo sea de calidad y que ayuden a afrontar los retos de una sociedad que no para de cambiar, la sociedad europea y toda la sociedad a nivel mundial. De ahí que nuestras ganas y nuestro compromiso vayan en línea con este programa educativo. Solo me queda reiterar mi felicitación a todos los participantes, al profesorado, al alumnado y gracias también a los alumnos que participan, como Jorge, en la organización y asistencia técnica de este acto, del Instituto Miralbueno, también a las empresas Revelados y Dopamina, que se encargan respectivamente de la fotografía y la grabación del acto y que están en el vivero de empresas del Centro Integrado de los Enlaces. Os invito a seguir diseñando proyectos, a participar en talleres y a colaborar con la Administración en estos programas. Tras la entrega, además de premios, me comunicaban que nos acompañará Pablo San Agustín, de la empresa aragonesa Grupo Arelux, y que precisamente nos hablará de su experiencia emprendedora. Muchas gracias a todos y a disfrutar del acto. Gracias. Invitamos también a don Ramón Tejedor Sanz, director gerente del Instituto Aragonés de Fomento del Gobierno de Aragón, y a don Jesús Garcés, director general de Innovación, que nos acompañe en la entrega de los reconocimientos a los directores de los centros participantes, a los profesores tutores y los diplomas a los proyectos de empresa finalistas definidos ante el jurado. Comenzaremos por los diplomas de FP. Centro IES María Moliner, director José Villanueva Zarazaga, tutor José Manuel Vega Soria, proyecto La Puerta Verde, empresa de inserción dedicada al cultivo y comercialización de horticultura ecológica, alumna Patricia Muñoz Calavia.
Centro Corona de Aragón, director Javier Romeo Castro, tutora Cristina Garcés Utarde, proyecto Casa Rural La Loteta, alojamiento y actividades de turismo rural. Alumnos Beatriz Laborda Barrios, Lucinete Morrais Silva. Centro Alaún, directora María José Toro Gaspar, tutora Pilar Gregorio Cantín, proyecto Deli Zampa, comercio al por menor de máquinas de vending, alumnos Iris Blasco Canales, Ainhoa Gistas La Serrada. También llamamos por el proyecto Nata y Chocolate de comercialización de productos de pastelería a los alumnos Lidia Cortel Gómez, Diana Paula Adam y Sara Vera Blanco. Colegio Salesiano La Viaga Castillo. Director Manuel Camarero Tomás. Tutor Alberto Muñoz Escolá. Proyecto Seguridad Antirrobo Cableados de Cobre. Diseño, fabricación, distribución e instalaciones de sistemas de protección contra robos de líneas de cable de cobre y sin tensión. Alumnos Jorge Gallán Tapia y José Ignacio Escusol Sánchez. Centro Santo Ángel. Director Miguel Ángel Uche Tobajas. Tutora Pilar Asenjo Esteban. Proyecto Imagenia 3D. Empresa online de impresoras 3D y de piezas impresas por encargo. Alumno Rubén Lázaro Pedrajas. Centro San Lorenzo, director Andrés Cantós Ibáñez, tutora María Teresa Fernández Clemente, proyecto El País Perdido, actividad de guía turístico, alumno Luis Barreu La Iglesia.
IES Tiempos Modernos. Director José María Lapresta Domínguez. Tutora Nieves Ribez Lafuente. Proyecto El Rincón del Juego. Negocio dedicado al ocio. Alumnos Alberto Cantín Herranz y Jonathan Planelle Santamaría. Centro Los Enlaces. Director Antonio Carrión Sacacia. Tutora Carmen Sánchez Floria. Proyecto MUD. Aplicación para dispositivos móviles. Alumna Sara Lambán de Dios. IES Hermanos Argensola. Directora Genoveva Buatas La Encuentra. Tutora Ana Isabel Barrau Calvo. Proyecto Mamá para Todo. Empresa intermediaria entre universitarios inexpertos en las labores domésticas e interesados en realizarlas. Alumnos Tomás Buil Cardiel y Paula Chicharro Sánchez. El siguiente centro tiene 2 proyectos, los leo y luego subís todos. Centro IES Ítaca, director Javier Melendro Soler, tutora Nuria Tebas Medrano. Proyecto New Life, instalación de sistemas ecológicos, ahorro de agua y elementos domóticos en una vivienda. Alumnos Sandra Magallón Oviedo y Raquel Fabro Calvo. Y por el proyecto Ecofin, fabricación de ataúdes y urnas ecológicas, alumnas Verónica Ortigosa, María Reollo González y Camilo Vázquez Colorado. Continuamos con 2 proyectos también del IES Gallicum, director Miguel Sánchez Martínez, tutora Elena María García Sanz, proyecto Miau Dog, guardería canina y felina, servicios veterinarios, alumnas María Pilar Cabrejas López y Natalia Moreno Garrido, y por el proyecto de Dolce Celíaco, panadería y repostería para celíacos, Lidia Til Aliaga.
IES 5 Villas, directora Rosa María Salvoch Bagüés, tutores Sergio Pérez Páramo, proyecto Mundo Eco, distribución productos agroalimentarios ecológicos. Alumnos María Marcellán Pérez, Laura Gallán Gil y Marina Pérez Barrena. IES Santiago Hernández, director José Antonio Fuertes Garcés del Garro, tutora Marisol Llorente Sanz, proyecto Zaragozart, Galería de Arte, alumnos Fátima Daif y Victoria Rodríguez Sánchez. Centro Bajo Aragón, director Manuel Antonio Garín Aznar, tutora Rosa María Pérez Tena, proyecto Hola Don Pepito, venta online de juguetes tradicionales fabricados artesanalmente, alumnos Asier Martínez Burgués y María Pizarro Cuevas. Continuamos con dos proyectos del mismo instituto. IES Francés de Aranda, director Ernesto Antón Agustín, tutora Raquel Martínez Pérez, proyecto Emergencias Integrales, evaluación de riesgos, redacción, revisión y corrección de planes de emergencias, simulacros y ejercicios prácticos, formación en primeros auxilios, uso de exteriores y vías de incendio, rescate, relación de servicios preventivos como equipo de rescate y servicios de dron en emergencias y reconocimientos. Alumno Darío Alcolea Moreno. Y por el proyecto de actividades grupales para personas en tratamiento por drogopendencia, organización de campamentos para personas drogopendientes en proceso de rehabilitación con actividades basadas en el deporte, charlas, talleres y dinámicas, alumno Marcos Asensio Hernández. Terminamos los ciclos formativos con otros dos proyectos del Centro Fundación San Valero, director Juan José Luna Narciso, tutora Bárbara Freixas Castelnou, proyecto Ayuda Can, terapias con perros adiestrados, centro terapéutico,
Alumnos Leticia Martínez Franco, Lourdes Camero Martín y Marlene Martínez Martínez. Y por el proyecto Mamá, me voy de casa, Taller Gastrobar, Iris Collado Sapiña, Laura Padillo Carvajal y Yasira Pérez Sánchez. Continuamos con los diplomas de bachiller, con dos proyectos del Condes de Aragón, director Carlos Navarro, tutora Marta Macías Cuerda, proyecto Pure Vives, en e-commerce de americanas personalizadas para cada cliente, alumnos Ignacio Arévalo Reina, Elena Zuecas Escanilla y Diego Zulete García. Y por el proyecto IVNEX, Servicio de Alojamiento de Jóvenes en Viviendas de Personas Mayores, Sofía Corellano Ugalde y Marta Tafura Costa. Tenemos que pedir disculpas también porque tenemos alumnos que están en proceso de selectividad y no han podido venir a recoger los diplomas. Continuamos con el Centro Félix de Azahara, jefa de estudios Yolanda Spot, tutor Saúl Moya, proyecto Ilusionat, servicio que facilita la relación de los niños con sus personajes de ficción favoritos. Y los alumnos son Sara del Olmo Hombrados, Eva Felipe Aguarón y Nayaré Rodríguez Pérez. Centro La Selle Santo Ángel, director Miguel Ángel Ucheto Bajas, tutora María Pilar Pascual García, proyecto Healthcare, APP para disminuir los trastornos de la alimentación. Alumnos Alba María Amoros Ginés, Alba Mascaros Ibáñez y Natalia Melero Valero. Continuamos con los proyectos del IES Pirámide, director Fernando Mur, tutora Elena Belloc Mayanet, proyecto PAFLE,
compraventa de aparatos tecnológicos con servicio de reparación, alquiler y subastas. Alumnos Carlos de la Losa Casaus y Sergio Martín Bellosta. Y con el proyecto Berlín, supermercados de productos a granel con envases desechables, José López Puy y María Arguales Alonso. También está en selectividad. Para finalizar, IES Siglo XXI, director Armando Redondo Redondo, tutora Marimar Gutiérrez Balén, proyecto Decídete, APP emprendedora para dispositivos móviles y alumno Jorge Hidalgo Machado. Enhorabuena a todos los finalistas. En este momento nos gustaría hacer una mención especial de agradecimiento a todos los colaboradores y colaboradoras de Emprender en la Escuela que con su trabajo desinteresado han propiciado los excelentes resultados de este año. Directores de centros, profesorado tutor de los proyectos, expertos en consultoría y empresarios y empresarias que de forma generosa han acercado su conocimiento, su experiencia y sobre todo su espíritu emprendedor a las aulas escolares aragonesas. Apostar al máximo por la ecología, la diversificación de producto y la exportación les ha permitido tener un crecimiento firme y estable, incluso en épocas difíciles, a base de esfuerzo y pasión por ver su sueño hecho realidad. Llega junto a nosotros Pablo San Agustín, creador del grupo Arelux, que comprende diversas líneas de actividad empresarial especializada en sectores de biomasa, césped artificial, productos de construcción sostenible y marketing online, que nos acompaña en este evento y cuya historia emprendedora estamos deseosos de escuchar. ¿Se oye? Bueno, muy buenas a todos. En primer lugar, pues la verdad que estoy súper orgulloso de ver a un montón de emprendedores aquí con muchos proyectos y con muchas futuras empresas, espero que de éxito. Y la verdad que es que hay muchas veces que parece que los emprendedores estamos como un poco en peligro de extinción, ¿no? O sea, parece como que cuando vas a alguien, le cuentas a un amigo que vas a montar una empresa o que tienes un proyecto, o sea, lo primero es como, este que me está contando, a ver, este que se le ha ido un poco la olla o, ¿vale? Entonces, la verdad que este tipo de iniciativas, pues bueno, agradezco al Gobierno de Aragón que se vuelquen este tipo de iniciativas porque son muy útiles para gente joven como vosotros y para que haya un fomento para creer en vuestros proyectos. Bueno, os voy a hablar un poquito de mí. Espero no aburriros mucho. Yo tengo 34 años, hace 9 años que monté mi primera empresa, fue con 24 allá por el 2007. Fue un mes antes de empezar la crisis, o sea, tengo buen acierto para elegir las fechas para montar empresas. Pero bueno, al final creo que ha sido una de las mejores ventajas competitivas para nosotros, o sea, tanto para mí como para la gente que está conmigo, porque nos ha enseñado un poco a vivir, entre comillas, al límite, ¿no? O sea, pelear por cada cliente, poner el máximo esfuerzo en cada proyecto. O sea, vivíamos casi como el torero con el toro aquí todos los días soplándonos en la nuca. Y eso, la verdad, que nos ha hecho una empresa bastante competitiva.
Actualmente soy el CEO de Grupo Arelux. Arelux lo componen 4 empresas, aunque ha habido tiempos que han llegado a ser hasta 16 empresas. Por suerte, parte de las empresas, bueno, por suerte para mi salud, parte de las empresas las he ido vendiendo. Me he quedado con las 4 con los 4 proyectos que más me gustaban, que son Arelux Top Chemicals. Diseñamos productos tecnológicos de innovación para la construcción, con nuestra joya de la corona, que es Imperlux Thermic, que es una pintura térmica para ahorro energético, desarrollada por nosotros aquí en Aragón. Todo Césped, que es una empresa de césped artificial. Todo Biomasa, que es de calderas de biomasa y eficiencia energética. Y marketing online con OniApp. Actualmente estamos exportando a toda Europa. Incluso con la empresa de marketing online estamos vendiendo también, llevando campañas para artistas en Estados Unidos, de toda la promoción, toda la publicidad, etcétera. Somos unas 70 personas actualmente entre todas las empresas y entre todas las franquicias que tenemos. Y bueno, tampoco os quiero asustar, o sea, llegar aquí no es imposible. O sea, ahora, aunque estéis ahora con la semillita de un proyecto que tenéis en mente, no lo veo difícil llegar hasta, bueno, donde estoy yo casi no es nada, ¿no? Porque luego ves otras cosas por ahí que dices, jo. Pero que no tengáis miedo, o sea, todos los proyectos son válidos. Si aplicas un poco los valores que están tan de moda a día de hoy, de ganas, actitud, vamos, dejártelo todo por tu proyecto, creer en tu proyecto y, vamos, darlo todo. Creer no es difícil. Yo estudié en el Tiempos Modernos, un ciclo de grado superior, ¿vale? No he ido a Harvard, ni a Oxford, ni vamos. Bueno, y cuando han dicho que salía La Presta, director del Tiempos Modernos, si me hubiera visto aquí, hubiera dicho, ¿este qué hace aquí? Pero bueno, a ver, me portaba bien, ¿eh? No mucho, pero me portaba bien. No sacaba muy buenas notas, pero bueno, estudiar mucho, ¿eh? Eso sí que es importante. Pero bueno, lo que os quiero decir es que por estudiar formación profesional, ciclos superiores, vais a poder competir con cualquier otro empresario, con cualquier otra persona. O sea, si le ponéis ganas y creéis en vuestro proyecto, me reitero, vais a poder llegar, o sea, los límites os los vais a poner vosotros. Porque hoy en día tenéis a vuestra disposición cualquier herramienta para hacer cualquier cosa, y a nivel global encima. Os voy a contar una anécdota. Yo cuando estaba estudiando en el Tiempos Modernos, allá por el año 2000, además se me ha ocurrido esta mañana la anécdota, que ni me acordaba. Yo me acuerdo que le dije un día a mi profesor de informática, que era Jesús Ruiz, Jesús, yo, navegando así por internet, he encontrado una página, oye, que encuentras de todo súper rápido. Hostia, ¿cómo se llama tal? Digo, se llama Google. Mi profesor de informática, ¿eh? Y dice, pues, oye, pues entraré, a ver. He mirado esta mañana por una casualidad a ver en el año 2000 cuánta gente trabajaba en Google. Trabajaban 20 personas, ¿vale? 15 años después es la tercera empresa más grande del mundo. Bueno, yo no sé ni la gente que trabaja. O sea, con esto, ¿qué os quiero decir? Que en 15 años, imaginaros la capacidad de cosas que pueden pasar. O sea, que vuestros proyectos de hoy, que estáis aquí presentando, ojalá se conviertan en Google dentro de 15 años, bueno, sería la leche, pero que bueno, que creáis, que también el creador de Facebook hizo una página en su universidad para ligar, el chaval del Angry Birds con 16 años montó una página, o sea, un videojuego de lanzar gallinas contra tocinos y facturan 500 millones de euros hoy en día, o sea, 500 millones de dólares. ¿Qué es lo que creo yo que se necesita para que un proyecto tenga por lo menos esa magia para poder triunfar, ¿vale? Esto, bueno, es una opinión completamente subjetiva, ¿vale? Luego cada uno dirá una cosa, sobre todo pues gente que ya ha montado empresas y tal. Pero hace poquito vi en una charla en un TEDx en YouTube de un profesor de una universidad de Navarra
que el primer día de clase, me parece que era una clase de informática también, y preguntó a sus alumnos, ¿no? Pues el primer día, sí, un ambiente distendido, ¿qué os gustaría aprender este año o qué objetivos tenéis o qué os gustaría aprender este año en mi clase? Y tímidamente pues levantó una mano una chica y dijo, algo que no salga en Internet. O sea, algo que no salga en Internet. O sea, ¿qué puede enseñar un profesor a un alumno que no salga en Internet? O sea, a inspirar, ¿vale? Yo creo que todos los proyectos, da igual que sean pequeños, grandes, un profesor dando clase, aprovechando que hay profesores, cualquier tipo de enseñanza, de aprendizaje y tal, creo que tiene que tener ese punto de magia de inspirar. ¿Qué es inspirar? Bueno, me he traído la chuleta porque sabía que no me iba a aprender el esto del Wikipedia. Despertar o causar en el ánimo un sentimiento, una sensación o una impresión. ¿Qué significa esto? Que cuando tú creas un proyecto, que sepas que va a tener ese punto que va a hacer a un cliente, a un amigo, a tus padres, que sepas que eso va a cambiar sus hábitos para mejor o va a crear un sentimiento en ellos o va a crear algo en ellos. Eso es inspirar. Y creo que hoy en día todos los proyectos tienen que ser, para que funcionen, tienen que ser inspiradores. O sea, si tú se lo cuentas a alguien y, pues sí, va, muy chulo el proyecto, sí, y no le causa nada, ¿vale? La verdad que pierde bastante valor. Esto un poco como consejo, ¿vale? Y luego ya, por último, sí que me gustaría también hacer especial hincapié. El tiempo que nos ha tocado vivir parece que se mide todo por ratios económicos, ¿no? O sea, el mejor empresario de España es el que más pasta tiene o el que más pasta gana, el mejor proyecto pues lo mismo, el que más vale en bolsa, tal. Me gustaría, vosotros que estáis empezando ahora con vuestros proyectos, lo digo porque a mí yo creo que me ha servido mucho, que sí, claro, hay que ganar dinero, porque si no, no hacemos nada, pero que penséis también que muchas veces los mayores logros que consigues al montar una empresa o un proyecto, muchas veces los económicos, y más para la gente que somos emprendedores puros y duros, en el momento que ya te da para un sueldecito para vivir, ya te da igual el dinero, o sea, ya buscas otras cosas, buscas crecer, buscas impactar a más gente, o sea, no os emparanoyéis con ganar dinero, o sea, no penséis voy a montar esto porque me voy a forrar, que es la típica frase, ¿vale? Porque será un error seguramente, ¿vale? Y lastrará a vuestra empresa bastante. Yo, por poneros una anécdota, pues en 9 años pues, me han dado algún reconocimiento, bueno, pues han pasado cosas y tal, que me he sentido muy orgulloso de la empresa, pero justo coincidió hace un par de meses, nosotros todos los años, con los beneficios que da la empresa, invertimos bastante en responsabilidad social. Y, bueno, a través de un compañero, que su hermana trabajaba en un centro se llama FIS, está en el Actur, que es de disminuidos físicos y mentales, ¿vale? Están unas 30 personas, y un día pues tuvimos una reunión con la monitora y la verdad que yo me quedé acojonado, o sea, me dice, solo tenemos una empresa que nos da trabajo. Digo, es posible que tienen a 30 chavales que les pones a hacer cualquier cosa y son, o sea, auténticas máquinas de la perfección, ¿eh? O sea, da igual lo que les mandes, que lo hacen perfecto. Digo, que solo tenéis una empresa. Dice, sí, y muchas veces pues todo el trabajo que han hecho por el día me lo llevo a casa en el maletero, lo deshago en casa porque, por ejemplo, hacían pulseras o bolsas con tornillos, tal, no sé qué. Lo deshago en casa y al día siguiente vengo y les digo, ya tenemos trabajo nuevo. Dice, porque claro, pues si no se ponen tristes, si no trabajan un día, pues eso, discuten entre ellos, pues bueno, pues al final es gente con síndrome de Down, con discapacidades bastante fuertes, y claro, y no se sienten útiles, ¿vale? Y se sienten mal, pues como nosotros, o sea, si un día
no trabajas o tal, pues te sientes un despojo y te rayas. Pues ellos igual, ¿vale? Son personas igual. Y fuimos, y me acuerdo que entré, estaban todos trabajando, haciendo sus tal, y me dice una chica que tendría unos 40 años con síndrome de Down, me dice, ¿y tú quién eres? Se me queda así. Y digo, no, que yo vengo que os voy a intentar dar trabajo, tal. O sea, empezó a gritar, ¡que nos van a dar trabajo, tal! Y, o sea, se montó un pollo en un momento, se levantaron los 30 de la mesa, o sea, te lo juro, o sea, un nudo en la garganta se me puso. Mira, se me pone hasta la piel de gallina a la hora de pensarlo, Y realmente, o sea, de 9 años que llevo montando empresas, que me he dado castañas, que he triunfado, que he ganado dinero, que no... O sea, ese día me fui a casa diciendo, joder, es que no todo es ganar dinero. O sea, el poder montar una empresa, un proyecto, y poder dar trabajo a tu padre que se haya quedado en el paro, crear riqueza en tu barrio, poder apoyar, yo qué sé, al equipo de fútbol de tu calle, yo qué sé. Que se puede medir el éxito de cualquier proyecto también, no solo en términos económicos, ¿vale? Y ya para acabar, me gustaría decir 2 refranes míos familiares que me gustan mucho y siempre digo, así algún día doy una charla y los digo. Uno que decía mi abuelo, que siempre me decía, Pablo, la cabeza no está solo para criar pelo, ¿vale? Muy importante, o sea, aprovechar todo vuestro talento. Tenéis un mogollón de talento, sois jóvenes, tenéis ganas. Aprovechar la formación que tenéis, que aquí tenemos formaciones súper buenas, desde cursillos que hace el Instituto Aragonés de Fomento hasta los propios institutos, o sea, que es que no somos los últimos de Europa, ni muchísimo menos, o sea, que nosotros salimos por ahí y nos tienen una consideración, vamos, increíble, o sea. Y luego el otro es uno que me dice mi padre, yo creo que casi todos los domingos que voy a comer a casa, ¿vale? Que siempre me dice, pobre tozudo, saca mendrugo. ¿Vale? O sea, aplicarlo a la empresa. Es la técnica que mejor funciona en el mundo. Pobre tozudo, saca mendrugo. O sea, ser pesados, luchar por vuestros proyectos, ir a saco, o sea, que no os importe nada. Si realmente creéis en vuestros proyectos, pelearlos, lucharlos y a por ellos. Y ya por último, pues bueno, ofrecerme a cualquier proyecto que quiera contar con mi asesoramiento completamente gratuito, por supuesto, y apoyar a cualquier emprendedor que quiera contar conmigo. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Te deseamos mucha suerte en tu andadura empresarial para generar actividades viables que precisan empleos de calidad y que contribuyen al desarrollo socioeconómico de nuestra comunidad. Y a continuación, rogamos máxima atención para poder disfrutar de un vídeo que integra los momentos más destacados de la defensa y presentación de proyectos ante el jurado, el cual tuvo que debatir durante mucho tiempo para emitir su veredicto final. Bueno, lo primero es que estudien bien una idea. Si tienen una idea que consideran que es buena, que puede seguir adelante, ¿por qué no intentarlo? Es algo que muchas veces te piensas que la única forma de conseguir un dinero es a base de que te contrate otro y puedes ser tu propio jefe. Y también es mucho más motivante ser el dueño de tu propia idea, de tu propio negocio. Mi nombre es Jorge Hidalgo, vengo del IES siglo XXI de Pedrola y el nombre de mi proyecto es Decídete. Gracias a mi aplicación puedes buscar financiación, otros socios, motivarte, otras ideas. El servicio a domicilio de frutas troceadas como zumos naturales recién exprimidos. Lo que querríamos sería fomentar lo que sería la agricultura, es un aspecto que se ha ido perdiendo cada vez más, ya que venimos de un pueblo y nos basamos más en lo que sería a la agricultura, o sea, comida de campo. Por una parte impartimos cursos de cocina tradicional, intentamos sacar ingresos de estas tapas que
cocinan los alumnos a través del gastrobar con los clientes, se las vendemos a ellos. Soy Iris Blasco, vengo del centro de Alagón, desde Alagón, y su proyecto es de Lidampa. Es una empresa de máquinas expendedoras. Una empresa que se dedica a poner en contacto a los niños con sus personajes de ficción favoritos. Siempre hablamos de muchos temas, y entre ellos de la infancia y de que los niños actuales pues están corrompiéndose un poco con las nuevas tecnologías y necesitábamos algo que les devolviera la ilusión a ellos. Es una casa rural que vamos a realizar diversas actividades para, além del alojamiento normal, vamos a realizar diversas actividades para fomentar el desarrollo del pueblo y para que nuestros clientes puedan disfrutar. Nació porque queríamos unir un poco la ecología con el sector funerario que no tiene crisis. Lo que queremos hacer es los ataúdes formarlos con maderón y con cáscara de almendras y las urnas con arcilla ecológica. El proyecto se llama Pool Vibes. Consiste en la venta de americanas online. Tenemos ciertos prototipos de americanas y a partir de ahí tú puedes escoger algunos apartados que quieres que sean más personalizados, pues como las costuras o los botones. Es una plataforma la cual va a permitir a artesanos y profesionales del gremio de juguetería tradicional artesanal tener un medio el cual puedan vender sus productos 24 horas al día, 7 días a la semana. Es algo que gusta, ¿no? Hoy en día el decir esto es tradicional, esto está hecho a mano, se valora mucho. Yo me llamo Marco Asensio, vengo del Francés de Aranda y nuestro proyecto es Empresa Salvadora PDD. Es una empresa dedicada a enfrentarse a la drogodependencia, sobre todo al proceso de reinserción social y al proceso de rehabilitación con campamentos y con charlas. Campamentos muy centrados en el deporte y muy centrados en la naturaleza. El nombre del proyecto es El País Perdido. Crea una serie de rutas por los pueblos abandonados del norte de la provincia de Huelva. Y tiene que ser algo que de verdad apasione para llevarlo adelante, y una vez que apasione pues no dejar de luchar. Me llamo Lidia Til, pertenezco al Instituto Gallicún de Zora y mi proyecto es Dolce Celíaco. Es una panadería de celíacos. Yo soy celíaca, sufro esta enfermedad y creo que hay una necesidad en el mercado porque no tenemos esa oportunidad que tiene el resto de la gente. Mi proyecto consiste en un supermercado en el que vamos a hacer que desaparezcan los envases para volver a un modelo un poco más tradicional como sería el supermercado a granel de siempre. Venden todos los productos con miles de envoltorios que son casi todo plásticos contaminantes. Pues nos llamamos Healthcare SL, venimos de la sede de Santo Ángel en una aplicación para solventar los trastornos alimenticios. New Life es una empresa que lo que intenta dar es una segunda oportunidad a viviendas obsoletas y contaminantes en viviendas adaptadas a sistemas ecológicos y adaptadas a las nuevas tecnologías. Nuestro proyecto es una guardería canina felina que se llama Miaudo. Ofrecemos servicios veterinarios, de rehabilitación, cuidado de animales. Es una empresa de inserción sociolaboral y se dedica al cultivo de hortalizas y verduras ecológicas. Venimos con un proyecto llamado Securistal, en el que damos la solución al robo de cobre, tanto en instalaciones agrícolas como en polígonos industriales o incluso vías de tren. Pues el proyecto consiste en unas impresoras, en dos tipos de impresoras. Le hemos incorporado una carcasa que se compondría de 5 láminas de metacrilato, que sería como la innovación. Pues nuestro proyecto consiste en enlazar perfiles de personas jóvenes que estén dispuestas a realizar una serie de servicios en viviendas de personas de la tercera edad o personas mayores que ofrezcan una habitación a la cual tengan utilidad a cambio de recibir esos servicios. El nombre del proyecto es Zaragoza, que es una librería. Consiste en ofrecer servicios como venta de obras de arte. Vamos a innovar en un proyecto que es el renting, que consiste en rentar arte, en el que puedes alquilar obras de arte, piezas de arte. Nuestro proyecto consiste en una empresa de tecnología de segunda mano. Hacemos una compra y venta, además de otros servicios, pero especialmente compra y venta, por la tendencia que hay en la tecnología y en la segunda mano. Nos adaptamos a la demanda social.
El proyecto consiste en gestionar a nivel de las distintas empresas o incluso de administraciones públicas todo lo que es el sistema de emergencia. Siempre hay unas empresas que se dedican a hacer los planes de autoprotección, hay otras empresas que se dedican a la formación, cada uno a lo suyo, pero nadie te da todo el servicio. Es una empresa que hemos creado de terapia con perros. Impartimos también cursos de formación para personas que tengan problemas con animales y también, pues, sobre todo ayudar a personas discapacitadas y personas que tienen problemas de conducta y para ayudar. Es una sala de juegos, ¿vale? Adaptada a los tiempos que corren, pues con PlayStation, con Xbox, con Wii, con las más novedosas del mercado ahora mismo y también con medios tradicionales de toda la vida, futbolín, billar, mesa de ping-pong y ordenadores para que la gente juegue en general. Consistiría en una página web enfocada hacia universitarios que necesitan que les echen una mano con las tareas domésticas y tal, y luego, por otro lado, personas que necesitan un salario extra, un dinerillo extra. Hacemos cupcakes, mesas dulces, de todo. Variamos un poco y los personalizamos. Luego también vendemos productos para celíacos, para personas celíacas. Si tienen ganas, pues que apuesten también un poco. Principalmente con el que no miedo. El trabajo en equipo sobre todo, sí. Porque si no hay trabajo en equipo, el grupo no funciona. Lo primero con ganas, luego con ayuda. La frase de que está todo inventado a veces no es verdad, porque si no pensaras un poco no existirían las cosas que hoy en día existen. Trabajar de lo que te gusta y, yo que sé, emprender es algo emocionante porque es algo tuyo. Es una idea y crees en ella, probablemente salga bien. Emprender significa llevar a cabo tus ideas, o sea, tú si tienes una idea, la mejor forma de hacerla ver al mundo es pues emprendiendo y... La motivación que supone crear tu propio negocio, la ilusión que se tiene por el proyecto. Primero hay que tener la iniciativa, después hay que tener mucha paciencia. Es una experiencia el hacerlo, el colaborar con otras personas. Emprender es apostar por ti. Entonces, si tú no crees en la idea que has tenido, en cómo la vas a desempeñar, ¿quién lo va a hacer, no? O sea, que se deje de qué pasará así, que se olvide de eso y que escriba su propio camino. Y a partir de saber esas reglas de este juego en el que vas a participar, a partir de ahí empiezas a jugar y empiezas con tu proyecto empresarial. A continuación, procederemos a nombrar los proyectos premiados, comenzando por el tercer premio y terminando con el primer premio de Emprender en la Escuela, en cada una de las categorías convocadas. Invitamos a los directores generales que nos acompañen en la entrega de premios correspondientes. Premios Emprender en la Escuela 2015-2016 a los ciclos formativos de formación profesional en la categoría A. Al mejor elaboración de proyecto empresarial, el jurado ha decidido por unanimidad otorgar el tercer premio por diseñar un proyecto de elaboración artesanal con una responsable visión medioambiental, por su notable trabajo del mercado y de las fuentes de información empleadas y por excelente identificación del joven equipo promotor con los valores de la microempresa y pretender crear para endulzarnos la vida. Nata y Chocolate, Centro Formación Profesional Alun, Aragón, Zaragoza.
Es merecedor del segundo premio del programa Emprender en la Escuela por la estupenda teatralización de la problemática que sufren sus potenciales clientes, por planificar mejoras en la calidad de vida de varios colectivos, fruto de su propia experiencia personal y, sobre todo, por la presentación dinámica, creativa y el enorme esfuerzo e ilusión manifiesta por ver hecho realidad su proyecto de empresa. Mamá para todo, IES Hermanos Argensola. Ha obtenido el primer premio del programa Emprender en la Escuela en la categoría A de Mejor Elaboración de Proyecto Empresarial por renovar una actividad económica tradicional que dinamiza un territorio combinado alojamiento de calidad con una oferta turística que realza el valor de los recursos locales, promovido por un equipo muy comercial que se ha esmerado en la realización de un vídeo promocional y una atractiva web, y en especial por la voluntad de poner en marcha el proyecto a corto plazo. El premio es para Casa Rural La Loteta, CEIP Corona de Aragón, Zaragoza. Pasamos a la categoría B, a la mejor iniciativa emprendedora en formación profesional. Han obtenido en tercer premio ex aequo en primer lugar por detectar una demanda desatendida que no requiere una gran inversión económica y que, sin embargo, genera un excepcional beneficio social para las personas en rehabilitación, que surge de la concienciación y pasión por el deporte del promotor y, sobre todo, por querer crear una empresa que pese a poco y que se mueva mucho. Actividades grupales para personas drogodependientes. IES Francés de Aranda, Teruel. De igual modo, ha obtenido el tercer premio por contribuir a la recuperación de valores y formas de vida de antaño, que nos descubren maravillas escondidas entre la maleza y el abandono, con una original y dinámica presentación que refleja el fuerte sentimiento que mueve el promotor para realizar un emprendimiento sociocultural. El premio es para El País Perdido, CEIP San Lorenzo, Huesca.
El merecedor del segundo premio del programa Emprender en la Empresa por tratarse de una iniciativa que pretende coordinar todos los servicios que en la actualidad funcionan independientes, innovadora y ambiciosa, liderada por un excelente promotor con alta cualificación y experiencia profesional, totalmente preparado para su puesta en marcha inmediata y con grandes posibilidades de éxito. Es merecedor del segundo premio Emergencias Integrales, IES Francés de Aranda, Teruel. Ha obtenido el primer premio del programa Emprender en la Escuela en la categoría B de la mejor iniciativa emprendedora por la búsqueda innovadora de soluciones a una problemática que afecta a muchos sectores productivos, por la mejora constante del dispositivo y su testeo actual para analizar su efectividad real, pero sobre todo por el excepcional talante comercial y técnico del equipo promotor. Ha obtenido el primer premio Seguridad antirrobo, cableados de cobre, Colegio Salesiano La Viaga Castillo, la Almunia de Doña Godina. A la categoría de Mejor Iniciativa Emprendedora en Bachillerato. El jurado de Emprender en la Escuela ha decidido por unanimidad conceder el tercer premio exequo por su gran concienciación por el ahorro energético y la reutilización de residuos, por contagiarnos su deseo de mejorar la actividad comercial minorista en su ciudad y por intentar mejorar la empleabilidad de otros jóvenes de la FP básica. Proyecto Berlín, IES Pirámide, Huesca. Por sus excelentes dotes comerciales y su profunda investigación de mercado, resalta con una presentación impecable, pero sobre todo por sus habilidades emprendedoras y decidida voluntad de puesta en marcha real del proyecto de empresa. Proyecto Decídete, IES Siglo XXI, Pedrola, Zaragoza. Es merecedor del segundo premio en la categoría de bachillerato por su extraordinaria vocación comercial, a pesar de su juventud que pretende acercarse al cliente para poder darle lo que quiere a buen precio, por la filosofía tercera del equipo promotor que impregna el producto y toda la actividad emprendedora, atrevida, ambiciosa y atractiva. Proyecto Pure Vives, Colegio Condes de Aragón, Zaragoza.
Ha obtenido el primer premio del programa Emprender en la Escuela 2015-2016 en la categoría de Mejor Iniciativa en Bachillerato por la originalidad y creatividad en la concepción de la iniciativa, caracterizada por mejorar los vínculos educativos de la infancia, por una prestación sobresaliente y muy trabajada, unida a la pasión, el empuje y convicción demostrado por los promotores del proyecto en su exposición pública. Ha obtenido el primer premio Proyecto Ilusiónate, IES Félix de Azahara, Zaragoza. Felicidades a todos los finalistas. Y a continuación, clausura la entrega de premios Emprender en la Escuela don Ramón Tejedor Sanz, director gerente del Instituto Aragonés de Fomento. Buenas tardes, amigas y amigos, estudiantes, profesores, madres y padres de alumnos que estáis aquí, directores generales, diputado del Parlamento Regional. Creo que en pocas ocasiones como esta podemos emplear el viejo aforismo de que una imagen vale más que 1000 palabras, donde como imagen querría referirme a la intervención que ha tenido aquí Pablo San Agustín, CEO de Arelux, exponiendo lo que ha sido su trayectoria a partir de una idea, de una determinación, de una fe en el emprendimiento. Escuchándole, queridas estudiantes, queridos estudiantes, habéis podido entender perfectamente lo que significa el emprendimiento. El emprendimiento es una piedra angular de la sociedad actual en la que nos toca vivir. El emprendimiento es sentar las bases de lo que es el desarrollo socioeconómico de nuestro territorio, de nuestra tierra, del Aragón en el que hoy nos toca vivir. El emprendimiento es poner la semilla para materializar ideas brillantes, para poner el talento al servicio de los demás, para generar empleo y, en definitiva, para realizarnos como personas. Y por eso hemos tenido un interés especial en el Gobierno de Aragón, en los dos departamentos responsables de esta iniciativa Emprender en Aragón, el Departamento de Educación y el Departamento de Economía, hemos tenido un interés especial en potenciar todo lo que significa el emprendimiento desde la perspectiva de la educación. Porque creemos que el emprendimiento no es un concepto esotérico de difícil captación, de difícil aprehensión, no. Es un concepto que tenemos la firme determinación de que forme parte del propio sistema educativo desde las primeras etapas, incluso en primaria y en secundaria. Y las dos consejeras que hoy no pueden estar aquí, pero que os trasladan también la felicitación a todos y a todas, las dos consejeras han suscrito hace escasas fechas un convenio para ir mucho más allá todavía de lo que son los premios Emprender en la Escuela. Vamos a seguir potenciando la red de viveros de empresas en nuestros centros de formación profesional. Hace unos días, lo mismo que hemos visto el ejemplo de Pablo aquí, visitaba yo una pequeña empresa en Figueruelas del sector de la fabricación mecánica con 18 trabajadores. Al frente de esa empresa había un chico y una chica de 25-26 años de edad, que habían surgido de un vivero de empresas, de una iniciativa en el Instituto de Formación Profesional Corona de Aragón. Esos son los ejemplos que ponen
cara a lo que estaba diciendo hace escasos momentos. Y por ello mismo digo, vamos a potenciar esa red de viveros. Vamos a impregnar también al emprendimiento de las posibilidades que el programa Erasmus tiene. Y vamos a hacer también algo que nos parece fundamental, que es contribuir a formar a los profesores y a las profesoras en el espíritu emprendedor. Porque el emprendimiento no es algo que está ahí y lo incentivamos. Tenemos que tener también una disposición en esos nuevos conceptos que llamamos la tutorización, el guiar a los alumnos, el descubrir los caminos que el emprendimiento implica, y por eso vamos a llevar a cabo una serie de talleres para que nuestros profesores en los centros educativos de formación profesional, de bachillerato, en las etapas primeras a las que aludí hace un momento, puedan trabajar y cooperar. El emprendimiento, además, es fundamental que nuestros alumnos y alumnas lo vean como un campo para forjar la personalidad y acabar, en definitiva, de formarse, que es lo que la escuela implica y significa. Porque para emprender hay que tener creatividad, hay que tener iniciativa, hay que tener espíritu de trabajo en equipo, hay que tener también, muy importante, resiliencia ante el posible fracaso, porque hay iniciativas emprendedoras que fracasan, pero hay que darse siempre la posibilidad de ejercitar una segunda oportunidad. Y eso también queremos trasladarlo en esa perspectiva formativa nueva. Decía, pues, que la personalidad se forja con todos esos vectores que definen lo que el emprendimiento implica: talento, determinación y entusiasmo. Pablo nos lo decía hace pocos minutos aquí, y creemos que además no solamente ello puede traducirse en la formación de empresas e iniciativas, algunas de las cuales hoy aquí hemos premiado. También puede servir, y esto es muy importante, para desarrollar la capacidad personal a la hora de buscar trabajo. Hace escasos meses, en el Instituto Aragonés de Fomento, hemos hecho un estudio estadístico, un estudio concienzudo, sobre las personas que habían participado en las ediciones anteriores de este programa de Emprender en la Escuela. Y los resultados no podían ser más alentadores. Un 16% de las iniciativas que se presentaron hoy eran ya empresas en consolidación y crecimiento. Pero algo que todavía me parece más importante, de los alumnos que participaron de estas experiencias, como los que estáis aquí, y que estaban trabajando por cuenta ajena tras terminar su ciclo formativo correspondiente en la formación profesional, la tasa de desempleo era solo del 15%, menos de la mitad que la de la población muestral de menos de 25 años que no había desarrollado este programa que, como he dicho, genera creatividad, iniciativa, genera, en definitiva, fuerza de voluntad. Quizás esa tozudez a la que hacía referencia nuestro ponente. Termino, pues, felicitándoos a los profesores, a los directores de los centros que habéis decidido abanderar esta iniciativa y sumaros a ella, y sobre todo a los alumnos, ese número mágico que hoy aquí se ha expuesto de 8.888 alumnos y alumnas participantes en esos 243 talleres. A ellos hay que felicitarles, hay que felicitar a los ganadores y hay que seguir con determinación adelante, porque vosotros, las nuevas generaciones, sois el futuro de nuestra tierra y así podremos dibujar un horizonte de progreso para todos. Muchas gracias. Para concluir, os invitamos a compartir una foto de familia a todos los premiados y compartir un refresco en el patio exterior de la Sala de la Corona de Aragón. Buenas tardes a todos y os esperamos el año que viene con más innovadores proyectos emprendedores. Muchas gracias.
ver, por favor, nos hacemos la foto de familia antes de ir al refresco. Que pasen por aquí los premiados, los finalistas.